ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Y le pido que estemos orando, leyendo. Vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. Y ya que lo encuentre, voy a pedir que se ponga de pie. Gálatas 5, 22. Vamos a leer versículo 22 y 23. ¿Ya lo encontramos? Ok. Dice la Biblia, todos juntos a una voz, hermanos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, te doy gracias por esta tarde. Te pido que bendigas el mensaje de la palabra de Dios que vamos a escuchar. Te pido, Señor, que me ayudes a ser tu instrumento y a ser, Señor, tu voz esta noche. Y pido que hables a mis hermanos de este tema y en esta necesidad que tenemos como cristianos de cuidar las relaciones familiares y, Señor, hacer todo lo posible para que nuestro carácter piadoso, el carácter espiritual sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Bendice, Señor, guíame, dame tu sabiduría y ayúdame, Señor, a hacer tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a retomar. La semana pasada hice un paréntesis en cuanto a los mensajes, serie de mensajes de relaciones familiares. Vamos a hacer un paréntesis. Hice un paréntesis, vamos a continuar con los mensajes de relaciones familiares. Y hoy vamos a comenzar estudiando de la importancia del carácter, el carácter en cada uno de los miembros de la familia, el carácter. Quiero primeramente explicar qué es el carácter. Carácter no es igual a personalidad. ¿Okay? Personalidad tiene que ver con genética. Personalidad tiene que ver con cómo Dios te hizo. Tiene que ver si eres introvertido, extrovertido, si eres sociable o no eres sociable. Tiene que ver con tu forma de ser, tu manera de conducirte con la gente. Eso es personalidad. Es quien tú eres, es tu persona. Y todos somos diferentes. No hay personas idénticas, aunque hay gemelos, no son idénticos en personalidad. Tienen diferente personalidad y muchas veces podemos reconocer un gemelo de otro por su personalidad, no por su aspecto físico. Entonces, personalidad no es lo mismo que carácter. Carácter es algo que se forja. El carácter es algo que se construye. El carácter es algo que se edifica. Que en realidad el carácter nos toma toda la vida para forjarlo. La palabra carácter viene de una palabra griega que significa una marca grabada, como quien hace una escultura en piedra y graba con el cincel y el martillo una imagen o un símbolo o un sello. Así el carácter es forjado, grabado, esculpido en nuestra persona. Y el carácter, ahora otra distinción muy importante: gente cristiana y gente no cristiana, todos tenemos un carácter. Y hay marcas o hay rasgos de carácter buenos. Y hay rasgos de carácter que gente que no es salva tiene. Por ejemplo, hay un rasgo de carácter. Por dar un ejemplo, vamos a hablar de un rasgo de carácter de la fidelidad.
Hay gente que no es salva y es muy fiel, vamos a llamarlo, es muy leal a su patrón, a su trabajo, a su patria, y no son salvos. Pero aún así tienen ese rasgo de carácter, que es un buen rasgo de carácter. Hay gente que no es salva y es muy respetuosa. Respeta a los adultos, respeta a los ancianos, y es un rasgo de carácter muy bueno. Es bíblico además. Entonces vemos que los rasgos de carácter, vamos a ver que hay muchos rasgos de carácter que gente que no es salva tiene, pero no por eso quiere decir que una persona inconversa no tiene buen carácter. No, al contrario, los principios bíblicos son los mismos para todos. Ahora, hay cosas en nuestro carácter que solamente puede tener una persona salva. ¿Y cuáles son esos rasgos de carácter que solamente puede tener una persona salva? Es lo que leímos hoy. Es el fruto del Espíritu, hermanos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos 9 rasgos de carácter solamente los puede tener una persona salva, porque los produce el Espíritu Santo en un hijo de Dios. La meta del carácter piadoso, ahora ya no hablo de rasgos de carácter en general, buenos rasgos de carácter, pero hablo del carácter piadoso y cristiano que debemos tener. La meta del carácter es que seamos como Cristo, hermanos. Esa es la meta del carácter. Que cada creyente seamos como Cristo. De hecho, podemos verlo en el libro de Efesios capítulo 4, si me acompaña allí, por favor. Y note en el versículo 13, esta es la meta del carácter de todos los creyentes, de todos los que somos llamados cristianos. Esta es la meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, ¿qué dice, hermanos? De Cristo. Esa es la meta del carácter. El carácter, hermanos, se va construyendo. El carácter se va edificando. El carácter se va forjando. Dios lo va a forjar por medio del Espíritu Santo, pero Dios va a usar la fe, Dios va a usar la gracia, Dios va a usar, hermano, su mano en nuestra vida y circunstancias para forjar el carácter. Ahora, el tema de esta noche es, Dios me guió a hacer un estudio de los hijos de Jacob, porque me voy a enfocar en la familia de Jacob para estudiar esto del carácter. Y cuando abrimos esta caja de bendiciones de la familia de Jacob, encontramos 12 hijos, todos con una personalidad diferente, pero también todos con un carácter diferente. Encontramos 2 esposas y 2 concubinas, que la Biblia las llama que son también sus esposas. Entonces tiene 4 esposas, está Jacob y son 12 hijos. Entonces hay mucha tela donde cortar con la familia de Jacob. Muy interesante estudio este que estoy haciendo. Y obviamente, hermano, vemos que el carácter va a afectar nuestra familia. El carácter de los integrantes de una familia va a afectar nuestra familia. Va a afectarla o va a beneficiarla, el carácter. Y en el caso de la familia de Jacob, vemos que el carácter de los integrantes los afectó. Fue algo que podemos ver en toda la Biblia, podemos ver en toda la historia de Jacob, sus hijos, cómo afectó el carácter de algunos de ellos. Ahora, vamos a empezar, hermanos, viendo el libro de Génesis 49, por favor. Génesis 49. Génesis 49. Génesis 49, versículo 1 y 2. Génesis 49, versículo 1 y 2.
Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Aquí vemos a Jacob reúne a sus hijos y les dice, les voy a declarar lo que ha de acontecer en los días venideros. Y en este pasaje, Jacob hace una profecía de sus hijos. Pero la profecía de sus hijos tiene que ver con el carácter que ellos habían escogido. Hermano, nuestro destino, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, no depende de la buena suerte, o no es un carácter, no es un destino al azar, o no es un destino que a ver qué pasa, pero gran parte de nuestro destino y gran parte de cómo va a ser nuestra vida tiene que ver con el carácter. Y vemos que a este punto Jacob llama a sus hijos. Jacob ya conoce a sus 12 hijos y les dice, Jacob, júntense y yo les voy a decir lo que les va a pasar, les voy a decir cómo va a ser su vida, les voy a decir qué va a suceder, de acuerdo a lo que yo he visto con su carácter, y les voy a dar una bendición a todos. Pero yo no puedo cambiar lo que ustedes han escogido por haber forjado ese tipo de carácter. Ahora, el carácter, hermano, puede cambiar. No porque ya usted tiene un carácter ahora mismo, eso ya no va a cambiar, no puede usted cambiar. El carácter puede cambiar. Y vemos en la palabra de Dios cómo el carácter se desarrolla y a veces cambia, y podemos ver gratamente. Por ejemplo, uno de los hijos que cambió bastante su carácter fue Leví, y Leví cambió en otras generaciones al punto de que Leví fue escogido para servir al Señor, la tribu de Leví o los hijos de Leví. También podemos ver cómo Rubén, el primogénito, después cambió su carácter y cambió su forma de ser. Y aún José fue desarrollando su carácter durante su vida, y al final vemos cómo Dios bendijo su vida por las decisiones que él hizo. El carácter, hermanos, es muy interesante, pero el carácter tiene algunas cosas que van a determinarlo, y una de ellas es determinación. ¿Qué es lo que yo determino hacer? ¿Qué es lo que yo me propongo hacer? Y otro de ellos es disciplina. Que yo tenga disciplina para hacer lo que me propongo hacer. Y por último, y lo más importante, es que el Espíritu Santo de Dios esté conmigo y me esté ayudando. Ahora, el carácter, todos tenemos carácter. Aquí todo cristiano que está aquí tiene un carácter. El carácter se va a revelar muchas de las veces cuando pasas por momentos difíciles o adversidad. Estoy estudiando el libro de Samuel en la clase de Biblia, allá en la escuela, y estoy viendo literalmente versículo a versículo, capítulo por capítulo, y estoy viendo cómo dos personajes bíblicos tienen cada uno su carácter. Voy a empezar con el primero, Saúl. Saúl tenía un carácter, pero fíjese, el carácter de Saúl cambió, hermanos. Cuando Dios lo escogió, Dios no lo hubiera escogido para ser rey si hubiera tenido mal carácter. Pero Dios lo escogió porque tenía un buen carácter. Dice la Biblia que él llamó a los hijos de Benjamín, a la tribu de Benjamín, y después llamó por familias, y hasta que llegó a la familia de Saúl. Y Saúl no lo podían encontrar cuando lo iban a ungir como rey, porque Saúl estaba escondido. Él era tímido. Saúl, él era una persona que no pensaba merecer lo que estaba pasando, y estaba escondido detrás del bagaje, hasta que el siervo de Dios le dijo, estos son todos sus hijos. No, hay uno que no está aquí. Lo encontraron escondido detrás del bagaje. Ese era Saúl, hermanos. Pero el carácter de Saúl cambió para mal, y Saúl se empezó a ensoberbecer. Empezó a pensar que él tenía
poder para tomar decisiones aún en contra de la voluntad de Dios. Y vemos que su primer mal paso, primera mala decisión fue cuando no esperó a Samuel para ofrecer el sacrificio. Y tomó, usurpó el oficio de profeta, que era Samuel, y de juez, que era Samuel, y él tomó ese oficio como si lo pudiera tomar, porque él era rey y pensaba, pues yo soy rey y yo lo puedo hacer. Y él usurpó el oficio de profeta y ofreció el holocausto, el sacrificio a Dios, y Dios se enojó en gran manera contra Saúl. Pero el problema, fíjense hermanos, el problema más grande del carácter no son las fallas del carácter, pero el problema más grande del carácter es no aceptar cuando tenemos una falla de carácter. Eso es lo peor de todos los problemas. Después, el segundo gran error de Saúl fue cuando Dios lo mandó a destruir a Amalek. ¿Se acuerdan? Le dice, mata a todos los amalecitas. El primer libro de Samuel 15. Lo voy a ver solamente para recordar mi mente unos puntos y no mal citarlo. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios le dice a Saúl, ve y destruye a Amalek. Y le dice Dios a Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y hombres de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y claramente le da Dios un mandamiento a Saúl. Y sabe, hermano, el carácter se demuestra cuando nos piden hacer algo, cuando nos dan una orden, cuando la autoridad nos dice que hagamos algo. Ahí se demuestra el carácter. Muchos, ¿sabe qué hacemos? Ponemos excusas. La excusa, hermanos, es una muestra de mal carácter. No hay que hacer excusas para obedecer. Hay que hacer ajustes y cambios para hacer lo que se pide. Y Saúl, él no hizo excusas aquí, pero Saúl simplemente hizo lo que él quiso hacer, o escogió lo que él quería obedecer y lo que le convenía obedecer, y así lo hizo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7, y derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Aquí vemos la primer desobediencia de Saúl en esta segunda prueba, tomando vivo al rey Agag. Dios le dijo, mata a todos. ¿Se acuerda? Versículo 3, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te pierdas de él, mata a hombres, mujeres, niños y hombres de pecho. Está hablando de obedecer, destruir al rey principalmente. Y dice, tomó vivo a Agag, y note después en el versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable. Dios le habla a Samuel, le dice, versículo 10, estoy en primer libro de Samuel 15:10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Después, usted sigue leyendo, hermanos, en el versículo 13, fíjese lo que Saúl dice. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Note versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras, ¿qué, hermano? Pequeño en tus propios ojos,
¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fue a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, fíjese, le está echando la culpa a alguien más. Mal carácter, hermano, echar la culpa a alguien más. Yo batallo, todos batallamos. Alguien nos acusa y rápidamente, no es que es culpa de él. Es algo que viene desde Adán y Eva. Adán, ¿por qué pecaste contra mí, Adán? Si yo te dije que no comieras del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él. Y Adán, la mujer que me diste por compañera, me dio y yo comí, ¿se fija? Le echa la culpa a su mujer. Y esto es una falla en carácter. Es cuando, hermano, carácter es tomar responsabilidad y hacer lo que se nos dice sin poner excusas, pero hay que hacer ajustes o cambios para poder obedecer lo que se nos dice. Y eso no es siempre fácil, a veces toma mucha determinación, mucha disciplina y sacrificio, pagar un precio, pero Dios nos ayuda a hacer su voluntad cuando estamos dispuestos a ser como Cristo. La voluntad de Dios no siempre es fácil, hermanos. Cristo mismo, cuando Él iba a la cruz del Calvario, le estaba sudando como gotas de sangre. Y dice la Biblia, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. No era fácil lo que le pidió el Padre, pero Él lo hizo, hermanos, porque Él estaba determinado, Él estaba decidido. Dice la Biblia que Él puso su cara como un pedernal cuando iba a Jerusalén, determinado, voy a Jerusalén, aunque sé lo que me va a pasar. Le decían a los discípulos, no vayas a Jerusalén, ahí te quieren matar. Él dijo, tengo que hacer la voluntad del que me envió. ¿Me explico, hermanos? Y eso es carácter, como Cristo. Vemos, Saúl empieza a excusarse. Y dice la palabra, el pueblo, es culpa del pueblo. Tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo siguiente, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, acepto, he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y ese se rasgó. Entonces Samuel le dijo, oh, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Note lo que dice Saúl. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Fija el carácter, hermanos. El carácter, un mal carácter es buscar agradar a los hombres. Yo me preocupo por los jóvenes. Los jóvenes hoy en día están pasando por una generación bastante difícil. Ellos tienen media social donde están tan preocupados que les den un like. Donde están tan preocupados que los acepten sus compañeros en la escuela, que se sientan parte del grupo, que no los vean con desprecio, que no los vean con desdén, que no los vean como que no son igual a ellos. Y eso afecta
forjar un carácter piadoso, hermanos. El carácter piadoso se forja sin importar lo que otros piensen, pero determinando lo que Dios quiere que yo haga, y eso toma mucho sacrificio, toma una determinación, toma pagar un precio, toma ir en contra de la corriente, toma, hermano, aún perder amistades, toma que algunos jóvenes, niños, adultos te critiquen y hasta aún te hagan burla porque tomaste una posición contra de ellos. Pero finalmente, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese fue el carácter de José. José tuvo carácter porque él se puso a favor de Dios, aunque eso le iba a poner en contra de Potifar, en contra de la mujer de Potifar, en contra de toda la casa de Potifar. José hizo lo correcto y él afrontó las consecuencias porque estaba forjando carácter como Dios, hermanos. O sea, aquí ya vimos en la vida de Saúl 3 cosas que no le ayudaron con su carácter. Él empezó, hermanos, a echarle la culpa a otros. Él puso excusas. Él, hermanos, buscó quedar bien con la gente y eso echó a perder su carácter. No aceptó cuando Dios le dijo, esa es tu falla de carácter. Él trató de echar por la espalda lo que escuchó, ignorar su falla de carácter y seguir adelante. Hermanos, gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos muestra nuestras fallas de carácter. Gloria a Dios por Él. Gloria a Dios por tus padres, joven, que te dicen tus fallas de carácter. Gloria a Dios por tus padres. Gloria a Dios por las escuelas cristianas, como yo trabajo, hermanos, en la mañana unas cuantas horas, porque hay maestros que le dicen a los alumnos, esto está mal, esto tienes que cambiarlo, tienes un demérito, tienes un castigo, etc. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque hay gente que te ama lo suficientemente para decirte, este es un error en tu carácter, cámbialo, antes que sea demasiado tarde. Lo que pasó con Saúl, con su carácter, hermano, es que el carácter una falla de carácter, viene de pecados en mi carácter, pecados en mi forma de ser, y ese pecado empieza como una pequeña serpiente, una pequeña víbora, pero que empieza a crecer hasta que se hace una tremenda, gigantesca boa que empieza a sofocarte hasta que te mata, hermanos. Una falla de carácter que no atendemos, a la que no le damos la seriedad de vida, nos puede matar. Hermano, así fue como murió Saúl. Saúl tenía otras fallas de carácter, que no voy a entrar a Saúl porque no es el tema Saúl ni su familia, estoy dando algo para entrar al tema, pero Saúl, hermanos, Saúl tuvo un problema que tenía una falla de carácter también con sus celos. Saúl se puso celoso de David. Y esa falla de carácter, siendo celoso, lo llevó al punto, hermanos, de intentar matar y de querer matar. Primeramente a David. David, hermanos, ¿se acuerdan cuando David llegó a tocar el arpa para Saúl? Porque, fíjese, Dios se aparta del que tiene mal carácter, un carácter que no es piadoso. Dios se aparta de él. Ahora, en el caso del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba solo una persona, se apartó de él. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está dentro de una persona. No nos deja el Espíritu Santo, pero se apaga y se contrista y deja de obrar en nosotros. Pero en el caso de Saúl, el Espíritu Santo se apartó de él y Dios mandó un espíritu maligno que lo afligiera, hermanos. Y llega David y empieza a tocar el arpa para el rey Saúl, y Saúl agarra una jabalina y lo trata de matar con esa jabalina, y gracias a Dios David, y Dios lo protegió, se esquiva la jabalina y no lo mata. Después, celoso por David, y está infatuado con su posición a fuerzas de rey, su propio hijo Jonatán va y le dice,
papá, ¿puede regresar Saúl a la mesa, David a la mesa y sentarse con nosotros? Y Saúl ofende a su hijo Jonatán, también lo trata de matar y se da cuenta que su padre está ya muy mal en su carácter y él está pensando matar a un hombre inocente que es David. Lo empieza a perseguir, etcétera, hermanos. Terrible lo que sucede. Por otro lado vemos a David. David no es perfecto, hermanos, porque no hay hombre con un carácter perfecto. No hay perfección entre nosotros. Pero David es diferente. David es un hombre humilde que se humilla delante de Dios. David, hermanos, usted sabe que él no fue perfecto. Él pecó con Betsabé. Pero qué interesante, él aceptó cuando el profeta le dijo, tú eres aquel hombre. Y David se humilló delante de Dios y confesó su pecado y se arregló a cuentas con Dios, hermanos, cosa que nunca hizo Saúl. A veces venimos a la iglesia, nos predican la palabra de Dios y sabemos que nos está hablando Dios a nosotros, pero nunca nos arreglamos a cuentas con Dios. Y eso hace que el carácter no se componga, al contrario, se vaya complicando mi situación de carácter al punto de que va a controlarme esa falla de carácter y no me va a dejar ser como Cristo. David fue diferente, hermanos. David reaccionó bien a la corrección de Dios. David, hermanos, aceptó los retos, las dificultades como una oportunidad para que Dios forjara su carácter. David estaba, hermanos, huyendo de Saúl. Estaba en el desierto en Engadi, después fue al bosque, la cueva de Adulam. David andaba de un lugar a otro huyendo, pero en ese desierto, hermanos, Dios estaba obrando en su carácter. Cuando tú y yo pasamos por desiertos, es porque Dios está forjando tu carácter. Hermano, desiertos de persecución, desiertos financieros, desiertos de enfermedad, desiertos de soledad, desiertos donde hay depresión, desiertos donde no sientes que las cosas no van bien. Cuando pasas por desiertos en tu vida, Dios está forjando tu carácter. Y Dios está queriendo hacerte tener un carácter como el de Cristo. Y así fue David. David estaba pasando por un desierto y Dios forjó su carácter para enseñarle a David, confía en mí, David. Confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. No hagas lo que quieres hacer. No le eches la culpa a Saúl para hacer lo que tu carne quiere que hagas. Llegó al punto donde estaba en una cueva. No recuerdo el nombre de la cueva, pero estaba en una cueva David y entró Saúl con sus hombres a descansar, a dormir un poco y ahí David vio que estaba el rey. Si usted estudia, por ejemplo, la cueva de Adulam, es una cueva, hermanos, inmensa, más grande que el edificio de la iglesia. Una cueva inmensa donde hay muchos compartimentos y muchos lugares altos y bastante escondidos, oscuros. Estaban en la misma cueva David y entró a la misma cueva por otra entrada Saúl con sus hombres. Y cuando estaba durmiendo Saúl, David cortó el encaje de la túnica del rey Saúl para mostrarle después que él no quería matarlo, él quería honrarlo. Fíjese el carácter, hermano. Honra a sus enemigos cuando tienen una posición digna de honra o que es bíblico honrar. Y después que Saúl se levanta y sale de la cueva, están los hombres escondidos, están en la misma cueva, hermanos. 5 soldados de Saúl por uno de David. David tiene como 600 hombres y Saúl debe tener como 3,000 hombres. 5-1. Los hombres están escondidos, están hasta atrás, pegados a las rocas para que no los vea Saúl. Y David hace cosas ilógicas. Y David le enseña a los hombres, miren lo que le corté al rey Saúl. El encaje del manto del rey. ¿Por qué no lo mataste? Dicen los hombres de David. ¿Cómo levantaría la mano contra el ungido de Dios? El carácter de David, hermanos, en el desierto.
En el desierto no hay que comer, hermano, en el desierto no hay hoteles, en el desierto no hay muchas comodidades. Está sufriendo David con sus hombres. Era para que David acortara el tiempo y acabara con su enemigo, pero David honra al rey Saúl y después hace otra cosa totalmente irracional. David sale de la cueva donde están escondidos y grita: ¡Hey, rey Saúl! ¡Mira lo que tengo en la mano! Y los hombres acaba de declarar dónde estamos escondidos. Y empieza a hablar con Saúl, le dice: mira, no quiero matarte, yo quiero honrarte. Yo no quiero destruirte, yo quiero servirte, quiero ser tu siervo. Mira lo que corté. Si yo hubiera querido matar, te hubiera matado ahora mismo. Y vemos cómo Dios protege a David, porque David tiene un carácter piadoso, hermanos. Amén. David está confiando en Dios. Amén. Qué importante es nuestro carácter, hermanos. Amén. Para que Dios nos bendiga, para que Dios nos proteja, para que Dios nos guarde, para que Dios nos use. Y vemos que David sigue adelante con estos años de huir en el desierto de su enemigo, bueno, de su rey, que es su enemigo, Saúl, que lo quiere matar sin causa. Pero vemos cómo David, por su carácter, Dios lo honra, Dios lo exalta, Dios lo libra. El libro de Salmos es precioso porque ahí puedes ver cómo Dios contesta oración de David, lo libra de los enemigos y lo prospera. Pero ¿cómo acabó Saúl, hermanos? Saúl acabó por su mal carácter, por no obedecer la convicción de Dios y al hombre de Dios que le dijo: ese es tu error, y querer justificarse, querer echar la culpa a otros, querer quedar bien con la gente, querer poner excusas. Saúl acabó, hermanos, una muerte grotesca, horrible, triste. En el campo de batalla, hermanos, él se echó sobre su propia espada, suicidó. Y ahí con vida le pidió a otro: mátame porque todavía tengo vida, para que no vengan los incircuncisos y me hagan escarnio de mi cuerpo, de mi ser. Qué triste la muerte de Saúl, hermanos. Pero sabemos por qué Saúl murió así. El rey Saúl, el hombre que Dios ungió, que Dios escogió, donde Dios quería obrar, le dijo Dios a Saúl: si no hubieras pecado, yo te hubiera dejado rey por toda tu vida y hubieras seguido con tus hijos para que fueran reyes. Pero Saúl no atendió la importancia de su carácter y él trató de convencerse que él era rey y era importante quedar bien con la gente y era importante sentirse bien consigo mismo sin importar el carácter como algo básico para que Dios lo bendijera. David, hermanos, acaba siendo rey. El ungido de Jehová, Dios lo bendice y lo guarda y lo sigue prosperando toda su vida. Aunque David comete errores, David tiene un carácter piadoso. Voy a terminar hablando, hermanos, vamos a ver rápidamente los hijos de Jacob. Jacob, hermanos, tuvo 12 hijos. Y vemos, voy a ver esta partecita y termino. El carácter de los integrantes de la familia trajo conflicto y problema entre ellos. Vamos a Génesis 29. Voy a tomar 5 minutos y termino. Génesis 29. Génesis 29. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Génesis 29. En el versículo 15. Génesis 29, 15. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija,
y se la trajo y él se llevó a ella. Hermanos, ¿es la hija correcta, sí o no? No, le dieron gato por liebre. Era Raquel y le dan a Lea. Y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llevó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa, su hija, por Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Wow, hermano. Termino con esas preguntas. ¿Qué hubiera hecho usted si usted fuera Jacob? ¿Se queda con Lea? ¿Se olvida de Raquel? Opción 1. Opción 2. Hace lo que Jacob hizo. Se queda con Lea porque no la puede repudiar. Trabaja otros 7 años por Raquel. Se casa con Raquel y tiene 2 esposas y complica su matrimonio. ¿Qué haría usted? El asunto es más profundo que eso, hermanos. El asunto es que en realidad Jacob está cosechando de su propio carácter, ¿verdad? Porque Jacob su nombre significa usurpador, engañador. Entonces, Jacob está cosechando de su propio carácter, del cual no se había arrepentido, del cual había hecho con alevosía y ventaja, sabiendo que no era correcto, lo hizo. Es que su mamá lo forzó, hermanos, no hay excusas, ¿de acuerdo? Ahora, hermanos, quiero que piensen esto. Muchas veces en nuestra familia hay problemas de carácter porque vienen de nosotros, los padres. Piensa. Muchas veces los hijos no nada más se parecen en personalidad a nosotros, pero también aprenden nuestro carácter. Y después nosotros empezamos a cosechar de nuestro carácter en nuestros hijos y en nuestras familias, porque nunca nos hemos arrepentido de ese carácter y estamos ahora recibiendo consecuencias con creces por no haber venido a Dios y decirle: Dios, tú me dijiste hace muchos años que no fuera engañador, perdóname, voy a cambiar mi forma de ser, y no lo hicimos. Es complicado, hermanos, pero termino con esto. Lo que voy a estar diciendo en cada mensaje es que el carácter piadoso, hermanos, es una elección. Tú eliges un carácter piadoso. No es una casualidad, ni es porque te sientas en la iglesia de Emanuel todos los servicios a escuchar predicación. No te va a llegar por herencia, ni te va a caer por accidente. El carácter piadoso es una elección. Tú eliges un carácter piadoso, eliges hacer lo correcto. Número 2, el carácter piadoso toma persistencia, hermanos. En contra de todas las oposiciones y adversidades, tú eliges hacer lo correcto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. No fue fácil. No fue una decisión popular. No fue, hermanos, una decisión sin posibles consecuencias y un gran precio que pagar. Hermano, él podía haber muerto por su decisión. El carácter piadoso toma oración, buscar a Dios. Y obviamente, hermanos, el carácter piadoso tiene mucho que ver con tus amistades. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con ellos será, ¿qué, hermanos? Quebrantado. Si yo no tengo cuidado con quién me junto, vas a tener un mal carácter. Pastor, yo vengo, mire, mi amigo es el hermano Manuel, y el hermano Silverio, y el hermano Eliseo, y son mis amigos. Hermano, pero a veces nos juntamos en el internet con gente que no tiene buen carácter. La siguiente. Andamos viendo sus posts, andamos siguiéndolos en internet, a veces nos juntamos con predicadores de mala doctrina en el internet. Y son mis amigos porque escucho sus mensajes y los absorbo, y tienen mala doctrina. El que se junta con necios será quebrantado, dice la palabra de Dios. Cuida con quién te juntas, porque eso va a afectar
Cuida qué es lo que ves en la televisión, qué es lo que ves en tu teléfono. Cuida qué es lo que tú lees, porque aunque hoy en día tenemos una cultura virtual, no son amigos como antes, que nos veíamos en la esquina. Yo tenía mis amigos de la esquina, así los llamábamos, nos juntábamos en la esquina porque vivíamos en la misma cuadra y en la esquina nos juntábamos a platicar. Pero ya no es así, ahora nos juntamos en el website, nos juntamos en el TikTok, nos juntamos en el Facebook, nos juntamos en el Instagram. Ahí se juntan los amigos y aprenden unos de otros cosas que no van a edificar tu carácter, hermanos. Y por último, ¿cómo edificar tu carácter? El Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es imposible forjar carácter. Es imposible ser como Cristo. Y todo esto lo voy a estar diciendo en los próximos mensajes, porque yo ni siquiera empecé el primer punto. Iba a empezar con Rubén, el primer hijo de Jacob, que nos enseña verdades de carácter muy interesantes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos aprender de la importancia de forjar nuestro carácter para no lastimar nuestras familias, así como Jacob lastimó a su familia, así como los hijos de Jacob afectaron a su familia, así como las esposas de Jacob afectaron a su familia. Señor, ayúdanos a no poner excusas, ayúdanos a no echar la culpa a otros, ayúdanos, Señor, a no querer agradar a la gente, ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a pagar el precio. El punto del carácter es, Señor, forjarlo con tu ayuda y tu gracia para ser como Cristo. Y Dios, gracias por esta noche. Gracias por los ejemplos bíblicos que pudimos oír hoy solamente de David. Que no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre que aceptó cuando tú le mostraste fallas. Y le dijiste: David, tú eres aquel hombre, eres adúltero. Tienes fallas de carácter con tu moralidad, con tu lascivia. Tienes fallas de carácter, debes de dejar de ver a las mujeres con malos ojos, de codiciarlas, de desearlas. Y David aprendió una lección. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a aprender lecciones, Dios, a no excusar nuestro carácter porque tenemos metas personales y conveniencias personales que queremos hacer. Guárdanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Por eso te pidamos a cantar.